Bueno, Susana, un placer tenerte aquí en Arriba Gente, bienvenida. No, el placer es mío. Buenos días a los dos. Buen día. Bueno, como decía recién, tratando un poco los uruguayos de comprender un conflicto que nos ha llegado no solamente a través de los titulares internacionales, de hecho con una situación muy particular, que es la llegada de los refugiados sirios, las consecuencias que ello ha traído, es decir, la presencia de ellos en los medios en los últimos tiempos, ya sea por sus reclamos, ya sea por la insatisfacción que en algún plano han manifestado y han declarado, pero en definitiva apenas esa pequeñísima punta de iceberg que nos habla de un drama de refugiados, creo que en el fondo muchos de los uruguayos no lo entendemos. De hecho, hoy las noticias que tienen que ver con bombardeos rusos en Siria, la llegada de miles de tropas iraníes para apoyar la ofensiva de Bashar al-Assad, no sé, es tremendamente lejano y difícil de entender. Yo creo que lo que estás intentando explicar es que vemos las cosas como si fueran parceladas, es decir, vemos como imágenes de un conflicto mayor. Y hay que entender que esto viene ya arrastrándose desde lo que fueron los inicios de la primavera árabe en Túnez, la revolución de los jazmines, se llamó así en la prensa europea, sobre todo allá por 2011, con la caída del dictador Ben Ali el 14 de enero del 2011, ahí arranca un efecto dominó que cuando llega al capítulo de Siria se trunca esa revolución, esa liberalización política y aquello que esperaba Occidente, que era la democratización de estas sociedades, también de una manera un tanto ingenua y apresurada, ¿verdad? Porque países que han vivido dictaduras muy largas es muy difícil que de un día para el otro. Tampoco sé si es lo ideal que se pueda caer un régimen completamente, porque lo que hemos visto en el caso de Irak es que se desmanteló todas las instituciones del régimen de Saddam Hussein y ahí tenemos el pantano, el caos y el vacío de poder que después genera situaciones ríspidas y en otras situaciones conflictos bélicos como también existen en Irak y en Siria. Volviendo al tema de Siria, yo creo que es importante para los ciudadanos de Uruguay comprender por qué estas personas que se manifestaron en la Plaza Independencia acabaron aquí, viviendo en Uruguay, y es porque hay un drama humanitario, el mayor que conocemos desde la Segunda Guerra Mundial, 12,5 millones de desplazados y de refugiados de un solo país llamado Siria. Al inicio de esta guerra civil eran 23,5 millones de habitantes en el país. La mitad de esa población está desplazada de sus hogares, con lo cual es una calamidad. Esto con la mirada un tanto atónita, pero también el inmovilismo que ha habido por parte de la comunidad internacional, ese veto que tuvo Rusia y China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace un par de años en dos oportunidades, pero que ahora, porque le interesa, sí hay bombardeos. Lo de Rusia es inentendible, ¿no? Claro. Porque vetó en su momento en el Consejo de Seguridad de la ONU y ahora está interviniendo directamente. Bueno, lo que pasa es que si no intervenía ahora, compañeros, Bashar al-Assad, el régimen de Bashar al-Assad no controla ni siquiera el 20% del territorio de Siria, que cayó en manos de varios grupos de mercenarios de ideología extremista que llamamos luego islamistas, de Al-Qaeda, por ejemplo, el Frente al-Nusra, que es uno de los más mencionados en la prensa para que la gente que sigue esto en internet pueda googlearlo, pero también tenemos al Estado Islámico llamado Daesh. Yo prefiero llamarlo Daesh porque no es un Estado y no es islámico, es un grupo terrorista que manipula la fe para tocar la fibra sensible de musulmanes, pero también para aterrorizar a aquellos que viven bajo sus órdenes, bajo su control. ¿Y por qué Rusia ahora sí? Porque perdía a Bashar al-Assad, que es su gran mentor, o sea, el mentor de Bashar al-Assad en estos momentos, el mayor sostén, son Putin de Rusia y también la Guardia Republicana de Irán. ¿Por qué? Pues porque los que gobiernan en Siria son chiíes, al igual que lo es la República Islámica de Irán, pero porque además durante muchos años era el representante ante las naciones árabes. Siria de alguna manera defendió los intereses de Irán. Entonces hay un viaje de ida y vuelta. Ahora, si Rusia no intervenía ahora, evidentemente ya Bashar al-Assad no podía seguir controlando el país y mucho menos lanzar una ofensiva de contraataque como está haciendo por estas horas. Y exclusivamente lo que Rusia está haciendo es bombardear las posiciones de Estado Islámico como estamos... No, evidentemente que no. Lo que están bombardeando son las posiciones de aquellos que la prensa también, de una manera otra vez ingenua y hasta engañosamente, llama rebeldes. En estos países no hay rebeldes. Por eso luego también es jocoso, irónico, que veamos un titular de prensa que dice: Estados Unidos cancela oficialmente el programa de formación de rebeldes. ¿Pero qué es? ¿Un diploma? ¿Posgrado? O sea, puedes formar como un rebelde. O sea, es absurdo. ¿Por qué en estos países no hay rebeldes, no hay oposición sólida, creíble? Pues porque eran regímenes
regímenes y son autoritarios, son despóticos y por tanto eliminan cualquier atisbo de oposición porque es una amenaza para su propia prolongación en el sistema político. Ahora bien, ¿qué va a salir de todo este bombardeo? Que, como digo, bombardean posiciones del Estado Islámico a veces, pero también bombardean a aquellos que son la oposición o que están peleando en contra de las Fuerzas Armadas sirias. Y yo creo que lo que no se habla es de resolver el conflicto en sí, es decir, de buscar una salida, pacificar el país para que la gente no tenga que echarse al mar, no tenga que naufragar, no tengan que perecer en el camino. El punto, Susana, es cómo la comunidad internacional, aún con toda la crisis migratoria que está sufriendo, por ejemplo, Europa como consecuencia de esta guerra, no ha hecho nada para frenar eso. Hecho muy poco para solucionar, por un lado, y frenar la crisis migratoria por el otro. Primero porque no se entiende el conflicto. Segundo porque cuando se intervino interesadamente a través de la OTAN en Libia, eso fue un fracaso estrepitoso. ¿Quién gobierna hoy en Libia? No se sabe. Entonces, de ese caos surgen después todos estos males que podemos llamar grupos rebeldes, el repunte del terrorismo de base islamista, tráfico de personas, de armas. En fin, yo creo que aquí lo que hay es una sumatoria de intereses. Hay un tablero de ajedrez. Ese tablero se llama Siria, hasta cierto punto Irak y también Líbano, un país sumamente frágil porque enseguida todos los desbordes de Siria impactan en el Líbano y ahí lo que tenemos son poderes regionales, o sea, potencias como Turquía, como Irán, como Arabia Saudí, que en ocasiones son sumamente rivales, Arabia Saudí e Irán, que dirimen sus diferencias sobre cuerpos de terceros. Me refiero a la guerra en Yemen, que también fue prácticamente silenciada en los medios y ha sido una catástrofe y realmente ahí las bombas partían de aviones o bombarderos que son de origen árabe, es decir, la fabricación puede ser rusa o puede ser de otro país, pero los que lanzaban las bombas en esta ocasión sobre hermanos árabes eran países árabes. ¿Esto qué es? Bueno, esto lo que es una guerra, diría el Papa, una guerra por intereses o una guerra de conveniencia, como lo llamó él. ¿Por qué? Porque lo que se busca es el acceso y el control a recursos naturales que son importantes en aquella región. En el caso de Arabia Saudí, tiene el 22,5% de la riqueza de la reserva petrolífera del mundo, Irán tiene el 11,5%, Irak el 11%, pero además hay una suerte de rediseño de fronteras, porque estamos viendo que las potencias coloniales de hace un siglo están interviniendo también allí, Francia, Gran Bretaña, se suma Rusia, se suma también Estados Unidos, pero hay un rediseño del mapa. Por eso es que también Turquía está sumamente preocupada por este combate al Estado Islámico, porque a ella lo que le preocupan son los kurdos, que son los que le exigen autonomía en su territorio y son 12 millones de kurdos, otro pueblo autóctono de Oriente Medio, residiendo en Turquía. Totalmente. Susana, bueno, de hecho, las alarmas se encendieron totalmente luego de lo que sucedió en Ankara hace pocas horas. Pasando a otro capítulo, más allá del tema sirio, que muy bien lo explicás, ¿cómo se entiende este resurgimiento de la violencia entre israelíes y palestinos, que es una escalada de la cual estamos noticiando a diario prácticamente de nuevos hechos que se van generando? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con la situación ríspida siempre que hay en el ambiente, porque no se ve una negociación en curso, no se ve una solución al conflicto de base que sigue siendo para los palestinos, ¿verdad? Esto no es una opinión necesariamente personal, pero sí cómo vive el pueblo palestino la situación, es la ocupación en estos momentos de Cisjordania. El 60% de Cisjordania está bajo ocupación militar israelí. Tras los acuerdos de Oslo, Cisjordania está dividido en zona A, zona B y zona C. Entonces, esa zona C es el 60% de Cisjordania, o sea, la gran cantidad del territorio, digamos un porcentaje elevadísimo, pero también la construcción de colonias de judíos, lo que llamamos asentamientos, que nada tienen que ver con los asentamientos más precarios aquí en América Latina o incluso en Uruguay. Entonces, yo creo que hay un nivel muy ríspido, hay un gobierno liderado por un primer ministro conocido para los palestinos. Muchos confiesan, dicen, ya sabemos a lo que atenernos, no hay una negociación digamos al final del túnel, porque sabemos cómo piensa Benjamin Netanyahu. Además, en su gobierno hay formaciones de la ultraderecha, pero también ultraortodoxos, que entienden que no hay que negociar con los palestinos, con lo cual se mantiene un status quo, y yo creo que esto lleva a un hartazgo de la población, que por algún lado salen esas tensiones sin justificar la violencia de ninguna de las dos partes. Por eso también hay que deplorar y hay que lamentar las declaraciones de líderes
de Hamas que alientan a otros jóvenes como si fueran héroes a salir con cuchillos y matar. Eso no va a traer la paz a la región, eso no va a resolver el problema y en última instancia la violencia a quien sí beneficia es a aquellos que manejan un discurso de odio, un discurso antagónico y sobre todo de incitación a odiarse entre dos pueblos que están conviviendo y que se necesitan, porque hay muchos palestinos que trabajan en territorio israelí, tienen patrones israelíes, como también Israel necesita de la mano de obra palestina, pero además ética y moralmente la sociedad israelí sabe que tiene que dar una respuesta al conflicto palestino-israelí. Actualizando un poco la situación, ahora Israel ha comenzado a bloquear los accesos a los barrios de Jerusalén Este, obviamente bloquea el acceso de palestinos, pero otra noticia que aparece hoy es que no devolverá Israel los cadáveres de palestinos que cometieron ataques. Esto, argumentan, es para evitar más asesinatos y para evitar esa suerte de ritual que se realiza en los funerales masivos, o de homenajes, que entienden ellos, los israelíes, que terminan siendo como una apología del terrorismo o de mayor violencia. Claro, son medidas drásticas que se toman, habrá que ver si esto no genera también otro tipo de reacción violenta en cadena, ¿verdad? El rechazo de los familiares a no poder enterrar los cadáveres de sus muertos. En cualquier caso, vuelvo a decir, aquí lo que tenemos es un conflicto que ya viene de muy atrás y que es necesario terminar con él. Lo que no vemos es que en la actual coyuntura instalada en la región haya mucho ánimo para defender el sentido común, para defender y apostar a la paz, al diálogo. Seguimos manejando el esquema donde tú tiraste la primera piedra, yo soy la víctima o tú eres el victimario. Y lo que hay que alejarse es de este tipo de binomios, porque solo sirven para mantener un status quo y evidentemente no ayuda a concretar una paz, por ilusoria que pueda parecer, pero que es necesaria para que las dos sociedades, israelí y palestina, no se vean rehenes de esta violencia y de esta sinrazón que está envenenando y contaminando el espíritu de ambos pueblos, porque es un problema político y territorial, no es un problema religioso, aunque la religión tiñe todo, la religión interfiere en esta política y lo envenena, pero no es la situación, por ejemplo, que se vive con el Estado Islámico, que quiere que todos los musulmanes del mundo, 1.500 millones, le rindan pleitesía. Eso es una utopía tan grande como la que tuvo en su día Bin Laden. Acá lo que se quiere es establecer un territorio llamado Palestina, la bandera, tener un pasaporte palestino, un Estado independiente y bueno, ese es el trabajo al que nos debemos abocar también en la comunidad internacional, a facilitar y sobre todo a exigir a ambas partes que se llamen a mesura y que puedan contener a los violentos y sentarse a una mesa de negociación. Susana, queremos agradecerte mucho estos minutos, que siempre contigo son pocos, porque realmente es muy bueno escucharte, uno entiende un poco más, apenas. Bueno, lo importante es por lo menos no pasar la página. La verdad es que es muy ilustrativa, Susana. Lo importante aquí es no pasar la página del diario de Internacional. Correcto. Es decir, que la gente entienda que es importante que comprendamos, así como queremos saber qué ocurre en Cuba o qué ocurre, por ejemplo, en Venezuela, también prestar atención a esta otra parte del mundo. Porque ya no es tan alejada de la realidad que le toca vivir al Uruguay. Tenemos familias de refugiados sirios, pero también hay un colectivo libanés, palestino, viviendo en Uruguay. Bueno, señores, hemos tenido nuevamente con nosotros a la doctora Susana Mangana. Ha sido realmente un placer recibirla en esta mañana en Arriba Gente.